Muy agradecido también de tener la oportunidad. Lo que voy a compartir en esta sesión es una exploración que he venido haciendo desde hace 2 años en mi propio entendimiento más de lo que significa pensamiento sistémico, de dónde viene y cómo se aplica y cómo eso conectarlo a los desafíos que tenemos en general como agilistas de esta capacidad que buscamos darle a los equipos, a las organizaciones, de generar valor para los clientes, pero también a las organizaciones, y cómo esas dos cosas pueden conversar, ¿no? Y cómo incluso medirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sesión de hoy día busca integrar ambas cosas, ¿no? Es una introducción de System Thinking, pero al aplicarlo a este desafío de justamente hacer crecer un negocio. Vamos a arrancar. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer, bueno, ¿y cuál es el problema que queremos resolver, ¿no? ¿Cuál es este desafío de hacer crecer, escalar un negocio a nivel de ventas, ¿no? Y vamos a hacerlo, este entendimiento, esta exploración, desde una perspectiva sistémica, ¿sí? Entonces, partamos de lo siguiente, y para eso les pido responder esta pregunta. Para eso entramos a slido.com, el código es 026003, y vamos a responder cuál es el propósito de cualquier empresa, organización, ¿sí? Entonces, cualquier idea, bienvenida, lo posteamos ahí para que sea visible para todos. Y el que se anima a compartirlo por acá de frente al micro, mejor todavía. Tenemos a alguien en el chat que dijo que era el revenue. Ok, crecer, revenue. ¿Qué otras ideas tenemos? ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí se ve. Allá. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Entonces, ganar la competencia, crecer, aportar valor a su público objetivo, satisfacer las necesidades del cliente, ¿sí? Alcanzar algún sueño personal, colectivo, ¿sí? Bueno, el propósito de cualquier empresa o organización es la pregunta. Y ahí ya nos dieron algunas respuestas. ¿Alguien que falte ahí? Brindar los mejores servicios, ¿sí? Entonces, notamos que hay diferentes respuestas, algunas similares, algunas como más orientadas a clientes, algunas más orientadas al negocio mismo, ¿cierto? Algunas más como inspiracionales o como personales también, como como propósito personal y colectivo, ¿sí? Y quería, hasta donde estamos bien, voy a compartir la siguiente, bueno, complacer a nuestros clientes con nuestros productos y servicios, ¿sí? Entonces, quería dar esta perspectiva. Una función importante de casi cualquier sistema es asegurar su propia preservación. ¿Qué significa esto? Cualquier sistema, una de las principales funciones es seguir existiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, a esta pregunta de cuál es el propósito de cualquier organización va a depender de qué propósito se ponga a cada organización, ¿no? Desde los propósitos más fríos de simplemente ganar plata a de repente hasta los propósitos más aspiracionales, orientados a propósito personal y todo. Sin embargo, cualquier propósito de cualquier organización no es algo que buscamos que pase un día, ¿no? No es algo, ya sucedió este día y ya está bien, y al otro día murió la empresa. No, buscamos que es algo que continuamente suceda, ¿no? Que no sea un día, que sea, o sea una semana, o sea un mes, o sea un año. Buscamos que este propósito se siga cumpliendo a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, si ese es un objetivo primario de cualquier sistema, de cualquier organización, tenemos que hacernos cargo de cómo hacemos cualquier propósito que sea nuestro propósito sostenible en el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, ahí entra también a tallar, bueno, tenemos que ser rentables, ¿no? Sobre todo en un mundo capitalista donde necesitamos que no es solamente, y que no necesariamente es el fin, ¿no? Porque esta rentabilidad es un medio para, como organización que tengamos, seguir cumpliendo el propósito que tengamos o nos hayamos impuesto, cualquiera que ese sea el propósito, ¿sí? Pero entendamos en todo caso que esa rentabilidad,
ese impacto para la organización desde el punto de vista económico es un medio también para seguir cumpliendo el propósito a lo largo del tiempo. Entonces es una premisa base de cualquier organización, de cualquier sistema.